La salud de Wanda Nara. Hay un tema con esto, que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice. Hablé con 3 fuentes distintas, 2 de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital. Y lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo en no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia. Bueno, acabas de decirlo, o sea, vos hablabas del corporativismo, del periodismo del espectáculo. En lo personal, y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia, autorización de la familia, porque entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas. Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad y es mi posición y mi límite. Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera. La Nata es un hombre de unos 60 años. Sí. Tengo entendido que arrancó muy jovencito en el periodismo. Sí, o sea que es un muchacho que tiene 40 y pico de años de carrera, de profesión. No puede no saber esto. Primero que tenés que saber incluso lo que dice la ley. Y segundo es una cuestión de sensibilidad, digamos, de persona. Marina Calabró, que tiene la mitad de la edad de la Nata, como que le dice cómo tienen que ser las cosas. Pero atrás de eso, no me puedo olvidar de los 5 hijos que tiene Wanda. Y digo, ¿y si los chicos no sabían? Yo voy a decir lo que me pasa a mí. Si vos actuás como periodista y tenés una información, un periodista la da. Así actúa un periodista. Un periodista da una información y da una información como primicia. Lo que pasa es que un periodista también es una persona. Y una persona con sus valores en cada momento. En mi caso, a veces la persona contradice al periodista. A mí, por ejemplo, no me parece que cada cual, sobre todo en temas tan delicados, tiene el derecho a decidir cuándo informa públicamente de un tema que le afecta a su vida de una manera tan determinante que la de su familia, con lo cual yo no lo hubiera dado, pero hubiera sido peor periodista por no darla. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto, era cierta. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique, porque, ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tiene. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad. Yo no espero moral de la televisión, realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Bien, y ahí estaba entonces la introducción del tema que vamos a analizar en Redacción Abierta. Antes, un abrazo muy especial a Martín Reinaldi. La semana que viene lo vamos a tener otra vez en este espacio. Gracias a Gabriela Bar Wigdor, doctor en Ciencias Sociales, por acompañarnos este viernes. Gracias también a Eduardo de la Cruz, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, comunicador social y amigo de esta casa. Parte de esta casa, sí. Bueno, gracias a los dos por estar. Noches. ¿Cuál es su primera reflexión a partir de este tape introductorio? ¿De qué lado están ustedes? ¿Fue correcto el accionar de Jorge Lanata de brindar esta información tan sensible, tan privada, o no? Me parece que se equivocó en dar la primicia. Es más, ahí Marina Calabró lo para. Según cuentan, lo planteó en reunión de preproducción y le dijeron que no la diera, y él redobló la puesta al aire. Y el domingo, en su programa de televisión, argumentó a favor de lo que había hecho, pero me parece que va en contra de toda ética periodística y moral, porque hay un derecho básico, que es el derecho a la privacidad y a la intimidad, ¿no es cierto? Así que, por más que sea cierta la noticia o no, porque además es un proceso que
tenés que ver todavía si es el diagnóstico que dijo o no dijo, ¿no es cierto? Wanda se lo respondió en Instagram de una manera mucho más humana que la que operó él. Así que me parece que es una invasión a la privacidad, a la intimidad, y la respuesta de todo el medio periodístico te da cuenta de eso, desde los chimenteros o los que hacen chismes en la televisión hasta los periodistas más avanzados en otras áreas, ¿no es cierto? Me parece que ahí se equivocó. Y también atentó contra Wanda, digamos. No hubiera hecho lo mismo con un varón. Me parece que hay una violencia ahí que raya la violencia de género. Muy interesante, doctora. Coincido totalmente. Digo, la ANATA no es la primera vez que hace declaraciones de este tipo o hace este tipo de operaciones. Creo que hace rato que dejó de ser periodista. Primero fue periodista, después pasó a ser mercenario político de los grupos hegemónicos de comunicación y ahora directamente es un showman que está todo el tiempo buscando rating. Y creo que también hace un llamado de atención de lo que está pasando por la tele. Digo, independientemente de este caso, que comparto totalmente tu análisis, digo, es algo que se está repitiendo en la tele constantemente y que tiene que ver con la violencia de género, la violencia mediática y esta sensación de que como es Wanda Nara, ¿no? Es, con todas las palabras que siempre se ha arrojado sobre ella, que botinera, que todos los comentarios despectivos, parece que eso habilita poder hacer cualquier cosa con su vida. Y otra cosa que yo me preguntaba mientras lo escuchaba es de dónde sacó esa información, ¿no? Porque estamos cuestionando la ANATA, pero también habría que cuestionar de dónde se filtró esa información, porque eso pasa, digo, la historia clínica de una persona es algo íntimo y privado, cómo es que llega esa información a él y por qué la puede difundir y no tener ninguna sanción en relación a eso, ¿no? ¿Y todos los temas son publicables? Creo que ahí no, y bueno, también tiene bastante culpa los médicos, viste que hay enfermeros y demás que filtran esa información cuando se trata de otros tipos, como un embarazo o alguna cuestión como esa, digamos. En otros casos, con figuras de la televisión, ese derecho a la intimidad se respetó. El caso de Massetti, María Laura Santillán, que pasaron por enfermedades parecidas y todo el mundo lo sabía y nadie dijo nada. Ahora, esos dos personas que estás nombrando han tenido otros resguardos con respecto a su vida privada, ¿no? El caso de Wanda Nara hace un reality. Claro, la ANATA de su vida. Presupone que como Wanda mostró todo en televisión, eso él tenía el derecho de mostrarlo. Y ahí me parece que parte de un prejuicio y de un estereotipo, porque está avanzando sobre una intimidad. Algo tan básico es contarle a los hijos y a la familia una enfermedad. Y vos tenés el derecho de contarle a tu familia de la manera que seas, por más público o personaje público que sea. Parece que ahí también la ANATA tiene un prejuicio con respecto a la figura, por eso te decía lo de raya la violencia de género, digamos. Como publicó todo, apareció en tapas de revistas y ella hace un reality de su vida, yo me alego el derecho de seguir con eso. Y me parece que ahí se pasó un límite que no lo deberían haber pasado. ¿Y en qué casos se debería comunicar cuando hablamos de una persona pública? Seguramente cuando hablamos de una persona que tiene alguna autoridad de gestión, por ejemplo. Teóricamente sí, pero eso es cuando hay parte médico oficial, digamos, cuando hay autorización oficial, cuando es una persona que cumple un puesto público en el Estado, que tiene alguna función que pueda afectar al bien común, digamos, a la sociedad, entonces sí se puede esperar eso. No es el caso de Wanda Nara, igualmente, aunque ella haga un reality show de su vida, tiene derecho a elegir qué publicitar y qué no de eso, y tiene que ser respetado. Ahora me parece que no es solo la ANATA el que no respeta eso, y esa línea delgada entre lo que es moral o éticamente correcto difundir o no, hace rato que en las redes sociales y en los medios ha perdido cierto criterio, porque se guían por el criterio capitalista del mayor rendimiento y el mayor rating. Entonces, hay una reflexión que todo el mundo periodístico se tiene que hacer, porque digo, todos se indignaron, pero todas esas personas que se indignaron son personas que han hecho eso con otros personajes. Claro, y en esa misma línea el tema de la primicia, ¿no? Claro. ¿De quién la tira primero? Y por eso ahí está la discusión. ¿Qué es la primicia? ¿Qué es la noticia? ¿Y cuáles son los temas que podemos anoticiar o son primiciables, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Y que siempre tiene que ver con lo que produce morbo, ¿no? Y tiene que ver con el tema del avance de las redes. Porque vos podés tener tus redes y demás, pero ante una situación particular, sos vos la que elige cómo contarlo. Y como dice la compañera aquí, cuando es una enfermedad, el parte oficial del instituto, del doctor y demás, como sucede habitualmente con otros personajes, digamos. ¿Y por qué será tan difícil ordenar, al margen de esta primicia, de esta difusión, el tema de las redes sociales? Pensaba en la veda electoral que estamos transitando ahora. Uno entra a las redes sociales y no está normalizado nada. No, están todos militando. Todos militando. ¿Por qué no se puede ordenar y por qué cuando se pretende ordenar se
aparece automáticamente el tema de la libertad de prensa, de la censura y demás. Sí, hay todo un debate en relación a lo que es la libertad de prensa, digamos, la censura sobre la libertad de prensa y el tema de la no regulación de las redes sociales a nivel mundial, que está, o sea, no es solo una situación de la Argentina, ¿no? Y vos tenés la situación de que los canales de televisión hoy en día no hay una diferenciación clara con las redes sociales. O sea, te decía, un 50-49% de la gente se informa de lo que pasa en la televisión a través de las redes. Entonces es como que no hay, ya esa separación no es tan clara y tenés desregulado eso, no tenés una ley de medios de comunicación activa y entonces es muy difícil poder controlar y sancionar estas situaciones. Queda a criterio del individuo y de las personas que consumen eso. Hay un vacío legal ahí. Exacto. El ejemplo más básico es el de ahora con las elecciones a intendente. Claro. Están todos mostrándose con el candidato o los candidatos, ¿no es cierto? Entonces, porque no está regulado. En algún momento deberemos sentarnos a discutir, porque también toca esto de qué es la libertad de expresión y qué son las libertades y qué se puede contar y no. Mirá que en distintos lugares, en Europa y en Estados Unidos, intentan hacer esta regulación y no lo han podido hacer ni estados ni empresas, digamos, que también son grandes monopolios. Claro, ¿no es eso te iba a cierto? decir, hay que pensar que es el Estado tratando de regular medios concentrados, monopolios enormes, pulpos gigantes, no es. Claro, dejando de lado los grandes medios y demás, ¿cómo nosotros ser buenos ciudadanos, no? Porque más de uno replicó aquel contenido cuestionado, más de uno debatió sobre eso. ¿Y cómo ordenarlo? O opinó sobre el diagnóstico, opinó sobre el diagnóstico. Y en los últimos días también se dio un hecho muy fuerte, ¿no? Una cancelación hacia un deportista amateur que pateó muy fuerte a un árbitro. Lamentablemente este árbitro tomó una decisión muy fuerte con respecto a su vida y demás. ¿Hasta dónde podemos expresarnos de esa manera libremente en redes sociales sin considerar las consecuencias, ¿no? Esta cultura de la cancelación, de opinar absolutamente cualquier cosa. Y yo no sé si teniendo al frente a esa persona actuaríamos igual. Yo creo que ahí, de todo lo que, conectando con lo de la ANAT y con lo de este futbolista que se termina suicidando, que digo, no sabemos si es causal de lo que pasó con las redes o él tenía ya afectaciones de salud mental, pero sí que eso lo agravó, el hecho de que su rostro, su testimonio empezó a pasar por todas las redes sociales, todo el mundo hablaba de él, todo el mundo lo estaba cancelando, puniendo, lo afectó, ¿no? Es indebatible eso. Pero digo que en esto que decía la Nate de que todo el mundo lo cuestionaba, pero lo seguía reproduciendo, lo seguían discutiendo, entonces se seguía viralizando porque daba rating. Ahí hay una cosa muy hipócrita. Y con respecto a lo del jugador de fútbol, yo creo que hubo como un show punitivo, ¿no? Como pasó también con el caso de los rugbyers, como pasa con estas situaciones delicadas donde hay violencia, donde hay en general varones involucrados, porque en ese caso es la masculinidad, la violencia en el deporte y la situación particular de este árbitro y del jugador que termina en un suicidio y en el otro hombre también con un montón de padecimientos, digamos. Entonces creo que hay que preguntarse sobre lo que pasa en el fútbol, qué pasa con los varones en el fútbol y la masculinidad en el fútbol y qué pasa con las redes en esto de hacer de un show de todo sin poder evaluar los riesgos de lo que estás haciendo, que acaba con el suicidio de una persona. Claro, pues las redes empezaron la maquinaria de cancelación. No sabemos si lo final afectó o tuvo que ver, digamos. Y vos viste que los medios, hasta el día siguiente, siguieron reproduciendo la escena del partido, digamos, ¿no es cierto? El árbitro tirado en el piso y demás, ¿no es cierto? Son esas especies de narrativas de violencia o narrativas de odio que instan a tomar partido por uno y por otro. Entonces la cosa está complicada, ¿no es cierto? Porque además todos opinamos sobre todo y apuntamos el dedo sin saber las causas, digamos. Ahora estamos con este desenlace fatal, es más compleja la cuestión, ¿no es cierto? Claro, la irresponsabilidad desde los medios y de todos nosotros, por eso vuelvo a replantear este tema, cómo ser buenos ciudadanos digitales, cuáles deberían ser nuestros parámetros, porque muchas veces a través de la red, desde un teléfono, desde una computadora, es como que nos da la sensación de... Que tenemos un poder. Un poder y anónimo, podemos decir y opinar lo que nosotros querramos. A veces tenemos el mismo poder que tuvo la Nata para decir eso y producir violencia, digamos, ¿no es cierto? Nosotros desde nuestra comodidad de casa nos alegamos la superioridad moral o ética de decir algo sobre esta cuestión sin conocer absolutamente nada del caso, digamos, que sucedió con el caso
el futbolista, ¿no es Lo que cierto? pasa es que tanto las redes como las tele apelan mucho a lo afectivo, a las emociones, ¿no?, de las personas. Entonces van manipulando esas emociones y es muy difícil controlar, como decíamos, el morbo y también la indignación y también la sensación de que si yo cuestiono eso y me distancio, entonces ya no me siento parte de poder estar en esa situación. Cuando digo, todos los varones que van a las canchas viven ejerciendo violencia, golpeándose, puteando al árbitro, diciendo barbaridades, lo digo como alguien que le encanta el fútbol y también lo ve. Es tremenda la violencia que ahí sucede y esto pasa todos los días, pero acá, bueno, se corrió el límite y eso se hizo público. Ahora, en esto que vos decías, cómo ser buenos ciudadanos, ciudadanas, y yo creo que hay un par de ejercicios que al menos cada uno de nosotros debería tratar de hacer. Primero, chequear la información, porque no todo lo que está en las redes es cierto, ni en la tele, ya lo sabemos, la Nata se encargó de hace años de decir mentiras en la televisión sobre un montón de cosas, y nunca se desdijo, ni tuvo que rendir cuentas por eso. Entonces pensar que aunque esté en la tele, en las redes, no necesariamente es verdad. Después pensar antes de repostear algo, cuáles van a ser los efectos en la familia, en el entorno y en la persona de lo cual estoy posteando. Y no solo en estos casos que son masivos, sino en los microcírculos donde transcurrimos. Porque hemos visto que se van cancelando, insultando, publicitando entre pares, y eso también termina en situaciones trágicas como eso, solo que no son personas famosas o no se viraliza, ¿no? Son ejercicios que se hacen, ¿no? No te quiero a vos, entonces posteo algo en contra tuyo y ahí empieza esa maquinaria de cancelación, ¿no es cierto? Chequear siempre la fuente y tratar de tener lo que dice ella, que a veces no lo pensamos porque nos gusta postear y tener la primicia de todo. Entonces, los efectos que ese discurso va a tener en el otro o al destinatario que queremos llegar, digamos, que eso es como complejo, ¿no es cierto? Sí. Porque se ha desmadrado todo de una manera que es Bueno, y dentro de ese desmadre, ¿no?, el avance de las nuevas tecnologías y los nuevos comunicadores que van surgiendo y demás, me da la sensación de que todo viene muy rápido y que a veces no hay un tiempo para parar, para volver a aprender y para volver a incorporar los códigos necesarios. A nivel universitario, porque bueno, sé que se mueve mucho en ese ámbito, ¿por dónde debería empezar, ¿no?, ese ordenar, ese deconstruir, ese volver a aprender y despojarnos de valores o de prácticas que evidentemente restan? Bueno, empezar con las lecturas propias y para conocer esta cuestión de los efectos y lo que cómo deberíamos ser buenos ciudadanos digitales, que como bien te digo es un desmadre total, digamos, si no se pueden poner de acuerdo Estado y corporaciones también es más complejo esa cuestión, pero me parece de tener en cuenta cómo hacer una buena comunicación o hacer un buen uso de las redes y la tecnología, ¿no es cierto? Y también los medios masivos de comunicación, porque nos hemos sumado a la ola. Ahora Claro. Es TikTok, es Instagram y nosotros como productores de noticias también nos sumamos a esa cuestión porque da rédito, da rating y está en la cresta de la ola, ¿no es cierto? Vos estás en vivo en un noticiero, hay una noticia y bueno, la tratás de chequear rápido, pero la tratás de difundir de alguna manera. Todos tenemos que empezar a acomodarnos a este nuevo ecosistema comunicacional que va a 1000 por hora y creo que con lecturas y con reflexión y con una cuestión de sujetos críticos. Claro. Y agregaría eso, digo que es como, bueno, el tema de la posverdad, el tema de los ritmos en el capitalismo, nos llevaría todo el programa, pero sí pensar en volver a tratar de valorizar lo que tiene que ver con el debate, con el encuentro colectivo, porque lo que hay con las redes y la tele es que se ha perdido, por ejemplo, esto de la familia o el grupo de amigas que se juntaba a ver noticias o a debatir algo, ahora es vos sola o solo con el celular, con ese pequeño gran poder que es vos sola con el tele, y no hay interacción, hay como una sensación de diálogo y de debate en las redes que no es real, no estás debatiendo en realidad con nadie. Entonces, volver a intentar a poder pensar con otros creo que es una buena alternativa para empezar a romper como ese estado como de permanente escucha de mí misma para conmigo misma, a pesar de que tengo la sensación que soy parte de una comunidad virtual que es inexistente, ¿no? Y donde hay mucho ruido también, donde te subís a la ola y vas para un Te lado vas para dejando cancelar a llevar. uno, para bancar al otro. Por ejemplo, nos juntamos a comer. ¿Qué hacemos? Todos sacamos fotos para subirlo antes de ponernos a conversar de algo. Me tocó verlo hoy al mediodía, digamos, no es que lo estoy creando al ejemplo. Y lo hacemos absolutamente todos. Entonces, es tratar de ver cómo podemos empezar a juntarnos, encontrarnos, charlar cara a cara y que la red sea también un complemento, porque muchas veces las redes han servido para cosas
maravillosas, o para denunciar cosas que no denuncian otros, digamos. Porque Pero tiene también es una herramienta muy interesante de acuerdo al uso. Por eso la educación digital sería los efectos y el buen uso de esa, y esta reflexión de la cuestión de la posverdad y de lo que es verdadero y falso. Nos llevaría todo el programa y un montón de cuestiones para empezar a pensar, pero creo que es esto, ¿no es cierto? Bueno, invitados para otra vez. Gracias a los dos por venir, vos, sumamente interesantes los aportes que nos han traído en el día de hoy. Nos vamos al corte y tras él más de esta redacción abierta. Ya venimos.